Amén. Para luego te pasamos la parte a ti para que tú continúes. Amén. Y saludes al pueblo y continúa con la palabra del Señor que Dios puso en tu corazón en esta noche preciosa del Señor. Amén. Así que, mis hermanos, oramos para presentarnos delante del Señor. Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa noche maravillosa que tú has diseñado para que podamos disfrutarnos en tu presencia, Señor. Padre, bendice a cada uno de nuestros hermanos que se conectan, Dios mío, Señor, en esta preciosa noche. Tú conoces cada necesidad, distancia. Tú conoces cada vida, amado. Te pedimos, Señor, que esta noche puedas cubrir cada necesidad, que en esta noche tu palabra, Señor, pueda ser ese aliciente, tu palabra pueda ser ese bálsamo, tu palabra pueda ser, Dios mío, esa medicina, Dios mío, para cada cuerpo. Señor amado, glorifícate. A la distancia, edifica, Señor amado. Esta plataforma del Facebook Live, Dios mío, esta plataforma, estos medios que tú has puesto a nuestra disposición para que podamos utilizarla para bendición de las vidas, para bendición de los amigos, para bendición de cada hermano, Señor, que nos ve a través de esta plataforma en diferentes partes del mundo. Padre, a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tuya es la gloria por siempre. Amén y amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Bien, Jonathan, saluda al pueblo. Aleluya. Y continúa con lo que Dios ha puesto en tu corazón en esta noche. ¿Me estoy viendo claro, Oscar? Sí. ¿Se está escuchando bien, verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Claro que sí. Saludo, ¿verdad? Cada amigo, ¿verdad? Cada hermano que se ha conectado con nosotros en esta noche. Estamos bien contentos, ¿verdad? Porque sabemos que Dios tiene una palabra poderosa que ha de ministrar a nuestros corazones. Así que prepara tus oídos, prepara tu mente, porque Dios ha de hablar con su pueblo en esta preciosa noche. En esta ocasión, ¿verdad? Voy a estar juntamente con mi amigo Oscar, vamos a estar llevando la palabra, ¿verdad? Y hemos titulado la predicación en esta noche, el centro es Él. El centro es Él. Realmente vemos que el propósito de Dios siempre ha sido revelarse al hombre. El propósito de Dios siempre ha sido que el hombre le pueda conocer, pueda tener una comunión íntima con Él. Ciertamente, dentro del propósito de Dios fue salvar al hombre. Lo vemos en la palabra que desde antes de la fundación de la tierra, ya Dios tenía a su Hijo amado para salvar al hombre de sus pecados, para salvar al hombre por su gracia maravillosa. Y vemos que el propósito de Dios siempre ha sido revelarse al hombre. El propósito de Dios siempre ha sido revelar a Cristo, a su Hijo, para que el hombre pueda tener comunión íntima, para que el hombre pueda disfrutar de la presencia de Él en su vida. Pero hay algo que me llama la atención, y es en los tiempos que estamos viviendo. Lamentablemente estamos viendo cómo doctrinas de demonios han tratado de filtrarse en las predicaciones, cómo doctrinas de demonios se han filtrado en enseñanzas. ¿A qué te refieres, Jonathan? Muchas veces, en vez de escuchar un mensaje que nos lleve a conocer a Cristo, nos lleve a imitar a Cristo, a ser un reflejo en Cristo Jesús, muchas veces lo que escuchamos es el humanismo. ¿Y qué es el humanismo? Cuando hablamos de humanismo estamos hablando de la figura del hombre. Estamos hablando de cuando se resalta al hombre por encima de Dios. Y eso es algo peligroso, porque realmente el propósito de Dios siempre ha sido
revelarse a nosotros y que le conozcamos. En otras palabras, el propósito de Dios es que Él sea el centro de nuestra vida. Entonces, Oscar, me preocupa en estos tiempos porque realmente eso es lo que estamos viendo, como a veces la enseñanza, como la predicación, como una reflexión, a veces se basa más en lo que el hombre puede hacer, en las capacidades del hombre. Y eso es muy peligroso. De hecho, cuando entramos en segunda de Timoteo, ¿verdad? Vemos que dice la palabra, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. Quiere decir que ya Cristo, que ya el Espíritu Santo nos había revelado que iban a haber tiempos donde iban a evitar la sana doctrina, donde no se iba a predicar la palabra como estaba establecida, donde no se iba a hablar de Jesús y se iba a hablar de cuentos y se iba a hablar de otras cosas que no son edificantes para el pueblo. Pero en esta noche, con el propósito de traer este mensaje con mucho respeto, yo quiero que podamos entender que el centro de toda predicación, que el centro de toda enseñanza es Jesucristo, es Dios. Y eso es lo que yo quiero que tú comiences a entender en esta noche, que el centro de todo es Él, no es el hombre, ni siquiera son las necesidades del hombre. Ciertamente, como hablábamos el miércoles pasado, ¿verdad? Y estábamos diciendo que Dios se preocupa por las necesidades del hombre. Claro que sí, tienen una importancia. Pero lo que tenemos que entender realmente es que el centro de todo es Cristo. Él es el centro de nuestra vida. A Él es que tenemos que conocer. A Él es que tenemos que imitar. De hecho, cuando nosotros fuimos escogidos para ser salvos, dentro del propósito de Dios es que nosotros podamos ser como Cristo, que nosotros nos podamos parecer a Él en todo momento. Oscar, ¿qué nos puedes decir de esto? A ver, Jonathan, ciertamente lo que tú dices es una gran realidad. Nosotros, la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 1, verso 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sollozadla y señorear los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero aquí me llama la atención porque dice: y hagamos al hombre a su imagen. O sea, nosotros, como decíamos en las predicaciones pasadas, si no me equivoco, hablamos de que nosotros somos el reflejo de Dios en la tierra. Amén. Somos esa imagen que el enemigo, aleluya, cuando nos ve a Jesucristo. Adoramos el nombre del Señor. Y lamentablemente en este tiempo, como tú estás diciendo, el humanismo ha tomado mucha posesión, ha tomado mucho auge en este tiempo. Y cuando hablamos de humanismo, como tú decías, yo estaba buscando y dice que el humanismo significa valorar al ser humano. Dice que es la condición humana. Dice que en este sentido está relacionado con la generosidad, con la compasión, con la preocupación por la valoración de los atributos y las relaciones humanas. O sea, estamos viendo que tal vez todo esto se está colando, podemos decirlo así, se está colando por la generosidad, como que todo está bueno, como que esto, aleluya,
la compasión es importante, como que la preocupación por valorar las cosas. Entonces, como se está introduciendo en un escenario como que todo está bien, como que todo es bueno, adoramos el nombre del Señor y se está olvidando que el centro de todo es Dios, que el centro de Santo. nuestra vida, que el centro de lo que nosotros predicamos, que el centro de lo que nosotros nos han enseñado en la palabra y lo que la Biblia nos enseña, es que el centro es Él. Fíjate que la Biblia nos dice en Juan capítulo 17, y quiero leerlo hasta el verso 1, el verso 3, donde dice, estas cosas habló Jesús. O sea, está Jesús hablándole a los discípulos y le está diciendo, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. O sea, le está hablando, perdón, a Cristo. Adoramos el nombre del Señor, al Padre. Adoramos el nombre del Señor. Y le dice, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, está claro, Jonathan, está claro, adoramos el nombre del Señor. Jesús quiere, aleluya, que le conozcamos a Él. Ay, papá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es el que da vida. Él es el que transforma nuestra vida. Él es el que transforma nuestro panorama. Él es el que transforma nuestra historia. Muchos de los que nos están escuchando, aleluya, y nosotros podemos dar testimonio que tal vez vivimos en un tiempo alejados de Dios, que vivimos en un tiempo, adoramos el nombre del Señor, que tal vez no nos importaba esto, adoramos el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque vivíamos alejados del centro, vivíamos alejados de Dios, vivíamos alejados de Jesucristo, adoramos el nombre del Señor. Pero cuando conocemos a Jesús, cuando llegamos al centro, cuando chocamos con Cristo, cuando chocamos con el verdadero, aleluya, nuestra vida es transformada, nuestra vida cambia, nuestra vida da un giro, aleluya, de 60 grados, de 90 grados. Adoramos el nombre del Señor. Ya no somos lo que antes hacíamos, ya no hacemos lo que antes hacíamos, no éramos lo que antes, aleluya, practicábamos. ¿Por qué? Porque hubo un cambio. ¿Por qué? Porque conocimos al centro, que es Él, es Jesucristo. ¿Sabes algo, Carlos? Y lo que me preocupa es lo siguiente. Lo que me preocupa es que por traer estas enseñanzas del humanismo se olvide del centro que es Cristo y saquemos a Cristo de los mensajes y saquemos a Cristo de las predicaciones. Y ahí comienza mi preocupación, Oscar, porque a veces, y no lo hacemos de una forma como tirar, ¿verdad? Ni hablar mal, sino que tenemos que hablar lo que está pasando, la realidad de lo que mismo escribió Pablo en la carta a los Timoteos, la carta a Timoteo, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque Cristo es el centro de nuestra vida, pero Cristo es el centro de la predicación, Cristo es el centro de la enseñanza. De hecho, Oscar, cuando Cristo resucita entre los muertos y se aparece a los discípulos, y que los discípulos estaban tristes, porque había muerto aquel que era su maestro. Y ellos estaban tristes, pensaban que lo que había hablado Jesús no era cierto. Y me llama la atención porque dice la palabra del Señor. Cayó por aquí el celular. Dice la palabra del Señor en el capítulo 24 de Lucas, versículo 25, dice: entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mira lo que comenzamos diciendo en esta preciosa noche.
que el propósito de Dios era que conociéramos a Cristo, que conociéramos a Dios. Lo que está diciendo Cristo es que desde el Antiguo Testamento se está revelando el centro del hombre. Desde el Antiguo Testamento se está revelando a Cristo. Por lo tanto, Él es el centro de nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que entender que desde el Antiguo Testamento Cristo se está revelando en la palabra. Cristo ha sido revelado en la Escritura. Y muchas veces, Oscar, a veces se entra en historias en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que son ejemplos, pero no podemos quitar el centro que es Cristo. No podemos quitar lo que Dios quería revelarnos a través de esas historias. Muchas veces son los atributos del mismo Dios. Conocer su omnisciencia, conocer su omnipresencia, conocer su omnipotencia, ¿verdad? Todopoderoso. Conocer lo que realmente es Dios en la vida del ser humano. A veces, Oscar, hemos resaltado, y cuando digo hemos, porque créeme que esta palabra ha sido de edificación para mí, de confrontación. A veces resaltamos un personaje bíblico y puede ser un ejemplo, pero no podemos quitar que dentro de esa enseñanza o de esa historia hay una verdad, y es Dios. Es como Dios se revela al hombre en misericordia, como Dios muestra su amor, como Dios muestra su poder, como Dios muestra sus atributos. Entonces quiere decir que desde el Antiguo Testamento estamos viendo a Cristo revelado. Eso es lo que quiso hacerle entender Cristo a sus discípulos, que no se sintieran tristes en aquel momento, que no se sintieran angustiados, sino que le era necesario padecer, porque desde el Antiguo Testamento, Oscar, vemos que Cristo se reveló como el Salvador en nuestra vida. El Espíritu Santo, inspirando a aquellos hombres, dejaron escrito lo que Cristo iba a hacer por el hombre, que iba a morir en la cruz del Calvario, que iba a salvar al hombre, que iba a ser castigado para nosotros tener la paz en Él, para nosotros tener la reconciliación en Él. De hecho, Oscar, una de las cosas que vemos en la misma Escritura era que Dios había dejado escrito a través de aquellos hombres inspirados por el Espíritu que iba a venir un Mesías. Ellos no entendían, ellos pensaban que era un político más, ellos pensaban que era alguien que le iba a traer la gloria que ellos habían perdido, pero realmente en ese momento se estaba revelando al Salvador que venía a salvar al hombre. Entonces, Oscar, a mí me preocupa algo, y es que a veces se olvida al Cristo crucificado, se olvida al Cristo resucitado. Es imposible yo llevar una predicación y no pasar la gente por la cruz. Es imposible yo llevar una predicación y no pasar la gente por la resurrección. Eso es lo importante de nuestras enseñanzas. El Cristo que murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, por gracia, porque no lo merecíamos, pero que resucitó entre los muertos. Que en esta preciosa noche tú puedas meditar en estas palabras, puedas meditar en que realmente el importante es Cristo, que no olvidemos el sacrificio. Oscar, otra cosa que me preocupa, y es que a veces hablamos de la cruz, pero solamente en días como lo que se le llama la Semana Santa o la Semana Mayor. ¿Cómo es posible que algo tan maravilloso, que algo que fue plasmado desde el Antiguo Testamento, solamente lo prediquemos ahí? A veces se habla de las 7 palabras, pero a mí lo que me preocupa es que a veces se olvida de hablar del Cristo crucificado y del Cristo resucitado. Por lo tanto, que día a día entendamos que si estamos de pies, que si estamos ahora gozando de la salvación, que si ahora estamos en Cristo, fue por aquel que murió en la cruz del Calvario y que resucitó entre los muertos. Amén, amén, Jonathan. Ciertamente,
Cristo es el centro. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Cristo debe ser el centro de nuestras predicaciones, de la enseñanza, de la palabra. Cristo debe ser el centro. ¿Por qué? Porque Cristo es el único. Volvemos y repetimos. Cristo es el único que puede transformar nuestras vidas. Mira, cuando nosotros como predicadores, amén, sacamos a Cristo de nuestras predicaciones, cuando sacamos a Cristo de nuestras enseñanzas bíblicas, adoramos el nombre del Señor, ya no es, aleluya, un mensaje cristocéntrico, ya no es un mensaje que llegue al trono, sino que ahora se convierte, aleluya, en una charla motivacional. Hello. Cuando se convierte en una charla motivacional, yo puedo motivar al oyente, yo lo puedo motivar a que él eche hacia adelante, a que él camine, amén, pero no va a haber una transformación en su vida, no va a haber un cambio radical, un cambio que transforme su forma de actuar, que transforme su forma de pensar, que transforme su forma de hablar, que transforme su proyección hacia adelante, hacia lo que Dios tiene con ellos. ¿Por qué? Porque si Cristo no está, no va a haber un cambio, no va a haber una transformación. Y eso es y ahí está el peligro, Jonathan, aleluya, y ese es el peligro, aleluya, que está corriendo con esto del humanismo. ¿Por qué? Porque se está metiendo aún dentro de la iglesia, se está metiendo aún dentro, aleluya, de los líderes grandes de años, amén, que han predicado la palabra, aleluya, y se están confundiendo y están sacando el centro que es Cristo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, amén, y estar alerta, percibido, amén, porque cuando todas estas cosas comienzan a suceder, la Biblia dice bien claro, y nos da advertencia, nos dice que cuando, cuidado que no os engañe, cuando estas cosas comienzan a suceder, cuando estas cosas comienzan a pasar, nos está dando un indicativo y nosotros nos sentimos gozosos y alegres porque nos están dando un indicativo de que Cristo viene ya, de que el deseado de las naciones está pronto por llegar. Adoramos el nombre del Señor. Y a mí me llama mucho la atención esto porque nosotros tenemos que permanecer siempre agarrados de Dios y nunca sacar a Cristo de nuestras predicaciones. Podemos tener estudios en teología, podemos tener el estudio en cuanta cosa hay, que no es malo, al contrario, es de bendición a nuestra vida, pero tenemos que tener cuidado que ese estudio, que eso que nosotros estamos, aleluya, indagando y preparándonos, tome el lugar de Cristo, tome el lugar de Dios, porque ahí corremos peligro. Fíjate que Pablo, cuando iba a predicar, dice la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidades y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ay. Para que vuestra fe, ahí estamos, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso, si nosotros nos vamos con mucha sabiduría de hombre,
con mucho intelecto de hombre. La fe de mi hermano tal vez no aumente cuando yo voy con una palabra que no va con mi sabiduría, sino con el poder de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos, amén, que tener cuidado. Y me encanta Pablo, porque Pablo dice, yo no fui con inteligencia, yo no fui con palabras de domingo, yo no fui con palabras muy intelectuales, yo fui sencillo, yo fui humilde. ¿Para qué? Para que no me vean a mí, sino que vean a Ay, Cristo. papá. Ay, Señor. Oscar, me llama la atención, ¿verdad? Porque cuando Juan el Bautista comenzó a predicar a Cristo, que comenzó a dar testimonio de él, que dice la palabra del Señor que eso provocó, ¿qué provocó? Arrepentimiento. Yes. Quiere decir, Oscar, que si no se predica a Cristo, no hay arrepentimiento. Por un lado provocó arrepentimiento y por el otro lado provocó una amenaza para los religiosos. Exacto. Entonces, él se enfocó, ¿verdad? Y ese era el propósito. Era hablar de Jesucristo, dar testimonio de Cristo. Y eso provocó, ¿verdad? En aquellas vidas que estaban allí, ¿verdad? Escuchando aquella palabra, arrepentimiento en sus corazones. ¿Sabe? Que si no se habla de Cristo, si no se habla del Cristo crucificado, si no se habla del Cristo resucitado, si no ponemos a Cristo como centro, no va a haber arrepentimiento en los corazones. No va a haber gente que va a renunciar al pecado y va a creer en Cristo como Salvador. Por eso es bien importante que nosotros prediquemos el Evangelio. Y el Evangelio es esa buena noticia que es Cristo Jesús. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros predicamos a Cristo, eso provoca que los hombres se arrepientan de sus pecados. Pero, Carl, tú dijiste algo y algo bien importante, y es que a veces se enfocan mucho en motivar a la gente, y eso es lo peligroso, porque buscarse congraciarse con los hombres, eso es bien peligroso. Predicarle cosas que a ellos les guste, eso es bien peligroso, porque estoy quitando el mensaje de la salvación, porque estoy quitando el mensaje del poder de Dios para salvación. ¿Cómo es posible que se quita a Cristo cuando la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para que el hombre sea salvo? Entonces, cuando no hablamos de Cristo, no puede haber salvación. Cuando no hablamos de Cristo, no puede haber gente que reconozca su pecado y se arrepienta de los mismos y crea en Cristo como Salvador y Señor en su vida. Y eso es bien peligroso, porque se tiende mucho a motivar al hombre. Tú puedes, tú lo puedes lograr, tú tienes tus capacidades. Y me llama la atención porque Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. No es que yo lo puedo, sino es que todo lo puedo en Él. Él es el que me fortalece, Él es mi todo, Él es el que me ayuda. Por lo tanto, el hombre sin Cristo no puede hacer nada. El hombre sin Cristo no puede llegar a hacer nada en su vida. De hecho, él mismo lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Seguimos diciendo en esta noche que Él es el centro de nuestra vida. Y si Él no está en los mensajes, si Él no está en la enseñanza, es palabra muerta, es palabrería, palabra seca que no hace provocar una transformación en el hombre, porque el centro es Cristo. Así es, Jonathan. Mira, cuando me llama la atención porque tú mencionas a Juan el Bautista y nosotros estamos siendo el papel de Juan el Bautista en la tierra. Juan el Bautista no llevaba un mensaje de él, no llevaba un mensaje de su sabiduría. Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista fue a la tierra, fue al mundo, Dios lo llamó, lo escogió para ser el precursor, para ser el que abría el camino, el que preparaba el camino para Jesús, para cuando llegara el Mesías. Entonces, ¿qué pasó? Juan dice que predicaba
para arrepentimiento y para conversión. Pero ¿qué pasa? Eso que Juan el Bautista predicaba era porque predicaba a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Al predicar a Cristo, aleluya, provocaba que de diferentes regiones llegaran gente que ni conocían. Entonces, ¿qué provocaba el predicar a Cristo? Que la gente conociera el mensaje, que la gente analizara su vida, hiciera un autoanálisis de su vida y dijera, yo necesito a Jesús, yo necesito eso que Juan el Bautista está predicando, aleluya. Y dice la Biblia, amén, que los que venían de diferentes regiones, dice que se convertían, dice que aleluya, arrepentían de sus pecados y dice que Juan los bautizaba. O sea, había un cambio de mente, había un cambio de vida, había una transformación por completo. Ya esa persona no era igual, ya esa persona era diferente. Y esto provocó, aleluya, que mucha gente vinieran de diferentes regiones, pero provocó, aleluya, que los religiosos, amén, se alteraran. Provocó un revolú. Pero siempre el mensaje de Cristo estuvo presente y al final del camino sabemos cómo después dice la Biblia que Juan el Bautista alzó los ojos y vio que venía Jesús, del cual él había predicado. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto le estaba indicando a él, le estaba revelando a él que lo que él predicaba, que lo que él estaba enseñando, que lo que él estaba hablándole al mundo era una realidad y que él estaba cumpliendo con la palabra y con la misión que Dios le había encomendado, que era predicar al mundo, predicarle a las naciones que se arrepintieran, que se convirtieran antes de la llegada del Mesías. Y nosotros ciertamente, pues estamos haciendo la labor de Juan el Bautista, predicándole a la gente que entienda que Jesús es el centro, que Cristo es el centro de nuestra vida, que Cristo es el centro de todo lo que nosotros hacemos, que Cristo es el centro de nuestras predicaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que preparar a la gente para que la gente entienda que necesitamos a Dios en nuestra vida, que sin Dios nada somos, que sin Dios nada podemos hacer y que tenemos con urgencia en este tiempo prepararnos, aleluya, para la llegada del Maestro que está pronto por llegar. ¿Sabe? Cuando estábamos leyendo aquella porción bíblica, ¿verdad? Al principio de Juan 17, ¿verdad? Versículo 3, estábamos leyendo, déjame buscarla por aquí. 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Quiere decir que para nosotros tener vida eterna, tiene que ser recibir a Cristo en nuestra vida. Por lo tanto, cuando habla de vida eterna, está hablando de la vida de Dios en nosotros, de la vida de Jesucristo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo que estábamos escondidos en Cristo. Quiere decir que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, quiere decir que cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y lo aceptamos, tenemos la vida eterna en nosotros. Quiere decir que tenemos la vida de Cristo en nosotros. Por eso es que nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Debemos cada día ser ejemplos como Cristo. Ser como Cristo en todo momento. Que la gente pueda ver el reflejo de Cristo en nosotros, como tú decías. Que cuando la gente nos vea, vea a Cristo en nosotros. No nos vea a nosotros. No nos vea nuestras debilidades. No vea si tenemos conocimiento, si sabemos de algún tema, no, que puedan ver a Cristo. Entonces, Oscar, el problema es que cuando no hablamos de Cristo, que cuando no se predica a Cristo, la gente comienza a mirar al predicador y comienza a endiosarlo y comienza a decir, wow, qué tremenda sabiduría, wow, me gusta. Y entonces, como se está alimentando a la gente de lo que quieren y no de Cristo, entonces
comienzan a mirar la imagen del hombre y no comienzan a mirar la imagen del Dios invisible, del Dios visible a través de Cristo. Y no se mira la imagen de Cristo. Y por lo tanto, ahora tenemos una vida eterna. Tenemos la vida de Cristo en nosotros. Y debemos día a día ser imitador de Cristo. Debemos reflejar a Cristo. Que otras vidas puedan ver a Cristo en nosotros. Y que cuando lo vean, deseen amarle. Deseen humillarse a la presencia de Dios. Que cuando nos escuchen predicando, deseen conocerlo a través de la Escritura, deseen conocerlo a través de la palabra de Dios, deseen tener una relación con Él. Porque cuando vemos aquí a Jesús, Jesús está orando. Y cuando Jesús está orando, eso es lo que está diciendo. Jesús está diciendo que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo. Jesús está orando allí por los discípulos. Porque realmente eso es lo que Dios ha querido, que Él sea el centro de nuestra vida y que nosotros podamos tener una relación con Él, porque Él nos salvó desde antes de la fundación de la tierra y gozamos de la salvación. Pero algo bien importante que tenemos que entender, nos salvó para nosotros tener una comunión íntima con Él, para relacionarnos con Él, para conocerle cada día, para imitarlo y enseñar a otros que lo amen, y enseñar a otros que le busquen, y enseñar a otros que vivan conforme a la palabra de Dios y que puedan aprender más de Jesucristo que se revela en la palabra. Amén, amén, Jonathan. Sí, sí mismo es. Mira, estaba hablando, estaba analizando, dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 5, versos 43 y 44. Y me llama la atención porque fíjate cómo dice, y lo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, porque me gusta cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Y dice, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptaría. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Uy, santo. Ay, ay, ay. ¿Sabe? Vemos en el transcurso de la vida, en el transcurso de la vida ministerial y en los caminos del Señor, hemos visto muchas cosas, muchas cosas. Y hemos visto cómo muchos, pues lamentablemente, buscan su propia gloria. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra humanidad y con nuestras emociones. Eso siempre está presente en nosotros. Y las emociones y nuestro yo es algo que le gusta el halago, le gusta que lo halaguen, le gusta nuestra propia gloria. Somos seres humanos y esto pues a veces llama nuestra atención, nos gusta. Amén. Pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque eso puede traer muchos problemas a nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque va a llegar el punto que saquemos a Dios del centro. Entonces nos vamos a mirar más nosotros, vamos a mirarnos más nuestro conocimiento, vamos a mirar más nuestras habilidades, vamos a mirar más cómo yo me presento, cómo yo influyo en el oyente. Y entonces ahí es donde entramos en el peligro. Ahí es donde entramos en peligro porque estamos sacando a Dios. Y a Dios no lo podemos excluir de nuestras predicaciones, no lo podemos excluir de nuestra vida, no lo podemos excluir de nada de lo que nosotros hagamos en la tierra. Él siempre será el centro de nuestra vida, de todo lo que hacemos, de todo lo que hagamos. Él es el centro de todo.
Cristo, Cristo siempre será el centro de nuestra vida completamente. No podemos permitir en ningún momento quitar a Cristo de los mensajes, no escuchar más a Cristo, sino llevar a la gente a Cristo para que día a día tengan esa relación personal. Que no olvidemos que si no fuera porque Él entregó su vida en la cruz del Calvario, hoy en día no estuviéramos en nuestra salvación. Hoy en día no lo tuviéramos a Él en nuestra vida. Que no olvidemos que por Él entregar su vida y tomar nuestro lugar, porque realmente los que teníamos que estar ahí éramos nosotros, pero Él en su gracia, en su amor, tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Cuando yo hablo estas palabras, yo de verdad siento algo hermoso porque realmente el yo saber esto, Oscar, que yo era el que tenía que ser azotado, que yo era el que tenía que sentir aquella corona de espinas, que yo era el que tenía que ser castigado, pero Él tomó mi lugar y pasó por eso para que yo estuviera en paz, para que yo pudiera tener una comunión íntima con Él, porque realmente Él es el centro de nuestra vida. Si podemos orar, Oscar, es que como tú estás diciendo, Él es el centro de todo. Si podemos orar, fue por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Si ahora podemos gozar de esa presencia hermosa y podemos hablar con Él y pedirle a Él, fue por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Fue porque Él se entregó por amor a nosotros. Y Él al morir y Él al resucitar, eso nos hace llevar a Dios. A través de Cristo podemos tener esa comunión íntima con Él. Por eso es el centro de nuestra vida. Por eso es el centro del todo en nuestra vida. Y eso lo tenemos que entender. Tengamos cuidado a quién estamos escuchando. Tengamos cuidado si lo que se está escuchando son más mensajes motivacionales o mensajes de humanistas, mensajes que hablen más del hombre. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Que escuchemos el mensaje de Jesucristo, el mensaje que nos lleva a conocer a Él, que nos lleva a tener una relación con Él, que nos lleva a ser transformado día a día, que nos lleva a reflejarlo a Él en todo momento. Eso es lo que tenemos que entender a través de todo lo que hemos hablado en esta noche, de todo lo que hemos dicho en esta noche, que puedan ver las personas que el centro de todo es Él. Quiero dejarle por aquí Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 del apóstol Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Versículo 2, que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, en el Antiguo Testamento, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Como comenzamos, desde el Antiguo Testamento, Dios había ya revelado a Cristo y que pudiéramos conocerlo a través de las Escrituras. O sea, lo que estamos diciendo en esta noche, que puedas entender que el centro de la Escritura, que el centro de la predicación, que el centro de tu vida, de todo lo que hagas, es Jesucristo. Amén, Jonathan. Ya para ir culminando, no quiero pasar por alto esto que tenía ya en mente. Ciertamente, como tú dices, el centro es Cristo, y yo creo que tenemos que procurar día a día que Jesús, Cristo, crezca en nosotros y que nuestro yo mengüe, que sea más Él y menos nosotros.
Ciertamente, ella nos dice en su palabra, en el libro de Mateo, y con esto yo quiero terminar, libro de Mateo, capítulo 16, verso 24, dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, nos está diciendo, tienes que negarte a tu yo. Tienes que negarte a ti mismo. Tenemos que negarnos a nuestras emociones. Tenemos que negarnos a nuestro yo. Aleluya. Y tomar la cruz. Tomar aquello que nos agobia. Tomar aquello que tal vez nos hace llorar. Tomar aquello que tal vez, aleluya, infunde en nosotros. Tomar esa cruz pesada, esa carga, aleluya, y seguir a Jesús, seguir el centro que es Cristo. En todo momento, negarnos a nosotros y seguir a Cristo. Tomar la cruz día a día, día a día, y seguir a Jesús. Él es el centro. Él lo es todo en nuestra vida. Él es el todo, amén, en la vida del ser humano. Cada persona, cada individuo, cada ser humano que quiera tener éxito en su vida, que quiere emprender cosas en su vida, tiene que agarrarse de Cristo. Tiene que permitir que Cristo sea el centro de su vida, de su hogar, de su matrimonio, amén, de todo. Amén. Así que, mi hermano, nos gozamos de manera muy especial que la gente pueda entender. Qué bueno que la gente pueda entender que Cristo es el centro de todo. Si hoy estamos de pie, si hoy, a pesar de vivir lo que estamos viviendo, en una pandemia, hemos vivido terremotos, hemos vivido huracanes, hemos vivido momentos difíciles, pero si hoy estamos de pie, es porque Jesucristo es el centro de nuestras vidas, porque Cristo es el centro de todo lo que nosotros tenemos, y le oramos a Dios, y le pedimos a Dios que Él siga siendo el centro de nuestra vida, que Él siga siendo el centro de nuestras palabras, de nuestras predicaciones. Amén. El centro de la palabra siempre es Él. Amén. Así que, mi hermano Jonathan, Dios te bendiga. Ahí saluda al pueblo, da las últimas palabras. Claro que sí, si hay alguna petición, ¿verdad? Bueno, por aquí veo Yuquita Medina, saludo, pido oración por la familia. También nos saludó Ángel Gabriel, ¿verdad? El pastor. Dios me lo cuide, muchachos, sigan con esa candela encendida, gloria a Dios. Harry Méndez, saludos, Dios los bendiga, Dios te bendiga mucho. Y si alguno, ¿verdad?, tiene alguna petición y la quiere dejar escrita por ahí por los comentarios para nosotros hacer oración, ¿verdad? Porque antes de culminar vamos a hacer una oración global. Y si también hay alguna vida que nos está viendo o que va a ver el video más luego y no ha aceptado a Jesucristo al centro de tu vida, hoy es la noche para dar ese paso. O si te apartaste de los caminos del Señor y quieres que Él vuelva a ser el centro de tu vida, hoy es el momento de volver a Él, porque un corazón contrito y humillado jamás Dios lo desprecia. Así que nos escribes por ahí: yo quiero aceptar a Cristo, o yo quiero reconciliarme, quiero volver de nuevo a Él, y oramos por ti. Así que vamos a orar, ¿verdad, Oscar? Vamos a hacer una oración en general por cada uno de los amigos, ¿verdad?, que estuvieron conectados. Y antes de culminar, ¿verdad?, quiero decir que posiblemente en la semana y miércoles vamos a estar llevando la palabra del Señor, ¿verdad?, juntamente. Así que prepárese, que yo sé que Dios va a seguir haciendo cosas hermosas como la está haciendo, ¿verdad? Así que vamos a orar en esta hora. Amén, amén. En el nombre del Señor. Padre, en el nombre tuyo, Dios mío. Oh Jehová, en esta hora, Señor, presento cada hermano, Señor amado, que está ahí conectado. Yo te pido, Dios, que tú le ayudes. Yo te pido, Señor, que tú le ayudes a conocerte más.
que tú le ayudes a tener una relación contigo cada día. Oh Dios mío, que cada día tú seas el centro de ellos, Padre. Que ellos puedan reconocer que tú eres el centro de sus corazones, que tú eres el centro de sus decisiones, que tú eres el centro completamente de sus vidas, Padre. Que cada día te puedan conocer más a través de la Escritura. Señor, que cada día, Padre, puedan tener una relación contigo, Señor amado. Glorifícate, Maestro. Glorifícate, Señor amado. Tú eres el Dios todopoderoso. Llénanos de tu presencia. Llénanos de ti, Padre Santo, que seas tú, Padre Santo. Oh Dios mío, Padre, poniendo ese querer como el hacer, Dios mío, poniendo ese anhelo de conocerte más, Señor amado. Padre, contesta las peticiones, Dios mío. Seas tú sanando, seas tú restaurando, transformando, contestando toda petición dentro de tu voluntad, Padre Santo. Glorifícate, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Dios. Y amén. Amén, gloria a Dios. Antes de despedirnos, quiero dar un anuncio a los hermanos de nuestra iglesia, de los que nos estén conectados, hermanos de nuestra iglesia en Puertos de Camuy, que recuerden mañana, con el favor de Dios, tenemos el culto de acción de gracias. Amén. Tenemos por qué darle gracias a Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso, y yo creo que tenemos muchísimos por qué agradecerle a Dios. Amén. Así que a cada hermano de nuestra iglesia en Puertos de Camuy que está conectado, y los que se puedan conectar más adelante y ver el video, les recordamos que mañana a las 7 de la mañana estaremos allí en el templo dando gracias al Señor. Gracias por lo que por gracia hemos recibido. Amén. Así que le invitamos a los amigos a que mañana pueda ser un día en el cual podamos, nosotros le agradecemos a Dios todos los días, pero por lo menos el día de mañana es un día especial, ¿verdad? Que muchos celebran este día de acción de gracias, y qué bueno que podemos, ¿verdad?, sacar ese día para en familia poder agradecerle al Señor por la familia, agradecerle a Dios por los alimentos, agradecerle a Dios por nuestros hijos, por el trabajo, por todo lo que tenemos, agradecerle a Dios por la vida, porque verdaderamente, a pesar de todo lo que vivimos, tenemos que darle gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso con nosotros, y no nos cansamos de adorarle y de glorificarle a Él. Amén, porque si no fuera por Él, pues no estuviéramos aquí. Su gracia, su misericordia es la que nos tiene de pie. Amén. Así que nada, mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios te bendiga, Jonathan. Espero que mañana pueda pasar un día excelente con tu familia, tu esposa y tus seres queridos, ¿verdad? Siempre cuidándonos, llevando siempre el protocolo, ¿verdad? Responsablemente, para que podamos protegernos nosotros y proteger a nuestras familias también. Así que nada, varón, Dios te guarde mucho. Gracias, Oscar, gracias, ¿verdad?, por unirte conmigo a predicar nuevamente. Así que gracias por esa oportunidad, y nada, seguiremos para el próximo miércoles. Dios te bendiga, varón. Amén, claro que sí. Dios te guarde. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima. Bendiciones.